Muy bien, todos mis amigos y hermanos, sean bienvenidos en este nuevo día, en este segundo día de la semana, en el cual nos encontramos y pues una vez más, ¿por qué no decirlo?, gozosos de poder estudiar con ustedes el misterio del Evangelio, cuyo título para el día de hoy. Pero antes de iniciar el estudio, te invito, como de costumbre, mis hermanos, de poder iniciar con una oración pidiéndole la sabiduría al dueño de la sabiduría. Y por eso, acompáñame donde te encuentres. Si puedes doblar tus rodillas, puedes inclinar tu rostro, vamos a orar. Padre bendito, poderoso, Jehová de los ejércitos, estamos aquí en el nombre de tu Hijo amado para hacerte la invitación que puedas acompañarnos y nos puedas alimentar a través de tu santa palabra, y que sea usted, Señor, el quien nos utilice como el instrumento en sus manos, y así de esa manera podamos compartir tu palabra a tus hijos, quienes lo escucharán en diferentes lugares de este mundo. Gracias, mi Señor, por darnos el privilegio de estar aquí, y te pedimos pues, Padre, que sea usted nuestro invitado. Acompáñanos, son favores que te lo pedimos en el bendito nombre y en la justicia perfecta de tu Hijo amado. Amén, Señor. Queridos amigos y hermanos, entramos en un segundo día de estudios, y para hoy, como ya lo había mencionado, el misterio del Evangelio. Ya el nombre lo está diciendo, el misterio del Evangelio. Hubo un tiempo en el transcurrir de las décadas que el Evangelio fue un misterio. Algunos fueron privilegiados en conocerlo, pero no lo conocieron en su totalidad. El tiempo pasa, mis queridos amigos, y cada día el Evangelio está siendo revelado a su pueblo. Y el día de hoy estaremos estudiando el misterio del Evangelio. Ponte cómodo. Si tienes una Biblia en casa, ábrela y juntamente con nosotros vayamos a lo que dice la Escritura. Tenemos 3 preguntas para el día de hoy, y una de ellas dice: aunque los patriarcas conocían el Evangelio hasta cierto punto, ¿cuándo se reveló más claramente? Aunque los patriarcas conocían el Evangelio hasta cierto punto, dice la pregunta, ¿cuándo se reveló más claramente? Para ello vamos a ir al libro de los Gálatas. Gálatas, el capítulo 3, verso 8. Para estas preguntas vamos a utilizar la versión lenguaje actual. Me gusta utilizar en algunas ocasiones esta versión porque utiliza un lenguaje más práctico de entender, y nos facilita poder también comprenderlo nosotros igual que ustedes. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, verso 8 dice: desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Qué interesante. En esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: desde mucho antes, dice, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos. Para el misterio del Evangelio, desde la fundación de este mundo ante el ser humano, ¿no?,
dice que iba a unir a un solo pueblo cuando el evangelio se manifieste, a un solo pueblo, sin distinción de raza. Dice, desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso, Dios le dio a Abraham, el padre de la fe, esta buena noticia. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones. Y noten lo que dice en el libro de Efesios, el capítulo 6, verso 19. En la misma versión dice, oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan, o sea, el evangelio que él había mantenido en secreto. Hubo un tiempo de que este plan no fue tan comprendido en su totalidad. Por eso dice el apóstol, oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que él había mantenido en secreto. Y en el libro de Colosenses, el capítulo 26 y el verso 27, dice, este mensaje habla del plan, habla del evangelio que desde hace muchos siglos Dios había mantenido en secreto. Ojo lo que dice, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. Qué interesante, mis queridos hermanos. ¿Cuándo se llevó a cabo? La pregunta dice, aunque los patriarcas conocían el evangelio hasta cierto punto, ¿cuándo se reveló más claramente? Mis hermanos y amigos, cuando nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Desde ahí se comenzó a conocer el evangelio. Pero aún así, en las mentes de los seres humanos, en las mentes de nosotros, aún todavía no se ha ido comprendiendo. Y tiene un conocimiento progresivo que al transcurrir el tiempo, el misterio del evangelio se va a ir conociendo cada día más y más. De esa manera, el misterio del evangelio se dio a conocer cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra a través de María. Conocemos la historia del nacimiento del Hijo de Dios, como el evangelio, el misterio del evangelio que se llegó a conocer. Una segunda pregunta dice, ¿qué dice Pablo sobre el misterio del evangelio? Pablo también habla de este misterio del evangelio. En el libro de Romanos, el capítulo 9, vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 9, verso 26 y 27. Noten lo que dice. Seguimos con la versión lenguaje actual. Romanos 9, 26 y 27. Y allí donde les dije, ustedes no son mi pueblo, les diré, ustedes son mi pueblo porque yo soy el Dios de la vida. Además, el profeta Isaías dijo acerca de los israelitas, aunque los israelitas sean tontos como los granos, Además, el profeta Isaías dijo acerca de los israelitas, aunque los israelitas sean tantos como los granos de la arena en la playa, noten lo que dice, solo unos cuantos serán salvados. Qué interesante afirmación que dice el apóstol en esta carta a los romanos, el capítulo 11, verso Romanos 9, 26 y 27. Vamos también a leer el verso 11, el capítulo 11 y el verso 25 del mismo libro de Romanos. Romanos 11, 25 también dice, Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Alabémoslo.
Así lo dije cuando les anuncié la buena noticia, el Evangelio, y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a conocer y que mantuvo en secreto desde antes de crear el mundo. ¿Desde dónde estuvo este plan en secreto? Desde antes de crear el mundo. Qué interesante. Por eso que estamos estudiando el misterio del Evangelio. Ya Pablo, con el poder del Espíritu Santo, ya lo había comprendido y ya lo estaba predicando a las iglesias. Y así de esa manera, el misterio del Evangelio se ha ido conociendo de una manera más clara en cada época. En el libro de Efesios, el capítulo 3, noten lo que dice Efesios, el capítulo 3, del verso 3 al 6, dice: Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto y de cual ya les he escrito brevemente. Si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Tal secreto no se les dio a conocer a los que vivieron, noten lo que dice, tal secreto no se les dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora, por medio de su Espíritu, Dios se lo ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas. Y este es el plan secreto. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esta buena noticia que es el Evangelio. Qué interesante, mis queridos amigos y hermanos. Cuando llegamos a conocer el Evangelio une a un solo pueblo, ya no judíos ni gentiles, sino a un solo pueblo. Por eso es que, mis queridos amigos, mientras el tiempo transcurre, ya nos encontramos en la última etapa final de este mundo. Ya estamos en el tiempo suplementario de un partido de fútbol. Nos encontramos ya en los últimos tiempos de este mundo y conforme vaya avanzando, se va a ir conociendo en su totalidad este misterio del Evangelio. Miren lo que dice el signo de los tiempos del 30 de diciembre de 1889. Vamos a ir al testimonio para poder tener una comprensión más clara de lo que está hablando del misterio del Evangelio. Signos de los tiempos del 30 de diciembre de 1889, escrito con las siglas en inglés, Signs of Times del 30 de diciembre de 1889, dice: el Padre mismo sufrió con el Hijo, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. El hombre, con su juicio humano y finito, no puede cuestionar con seguridad la sabiduría de Dios. Por tanto, es impropio que critique el plan de salvación. Antes del tema de la redención, que el hombre deje su sabiduría en el polvo y acepte los planes de aquel cuya sabiduría es infinita. La pregunta dice: ¿qué dice Pablo sobre el misterio del Evangelio? Que el hombre no lo puede comprender totalmente. El hombre, humanamente, con el conocimiento humano, no puede llegar a comprender el Evangelio en su totalidad. El mismo apóstol le está diciendo, la misma sierva del Señor le está diciendo, que con el juicio humano
no podemos nosotros cuestionar con seguridad la sabiduría de Dios. Por lo tanto, dice, es impropio que critique el plan de salvación. Antes del tema de la redención, que el hombre deje su sabiduría en el polvo y acepte los planes de aquel cuya sabiduría es finita. Solo el poder del Espíritu Santo te puede hacer entender este misterio que es el Evangelio, el poder de Dios, mis queridos amigos. Vamos a ir a una tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿cuándo se dará al mundo la presentación más clara y completa del Evangelio? Mis queridos amigos, estamos en esta etapa, ya hemos llegado y ya es tiempo de que podamos, con el poder del Espíritu Santo, podamos comprender. Noten lo que dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis, el 14, 6, versículos conocidos que nosotros cada momento le damos lectura y ya podemos referirnos a qué versículo estamos yendo. Al mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis, el capítulo 14, versos 6 y 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 7. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis queridos amigos y hermanos, ya estamos en esta etapa donde el mensaje de los tres ángeles, mis queridos amigos, ya se ha predicado, ya se ha iniciado la predicación. Si tú aún todavía no lo has llegado a comprender, es necesario, mi querido amigo y hermano, que doblemos nuestras rodillas y le pidamos al poder del Espíritu Santo que nos pueda dar a comprender este precioso mensaje. Noten lo que dice el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 18, el verso 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrado con su gloria. Quiere decir que el mensaje, el misterio del Evangelio se va a llegar a predicar de una manera más clara. Y el testimonio tomo 1, página 6 y la página 19, la sierva del Señor lo aclara de una manera más didáctica y escuchen lo que dice. El Señor Dios del cielo no enviará sobre el mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión hasta que haya enviado a sus atalayas para dar la advertencia. No cerrará el periodo de prueba hasta que el mensaje sea proclamado más claramente. Mis queridos amigos, qué privilegio de poder comprender este mensaje, este misterio que ha estado oculto desde la eternidad y que hoy en día a nosotros nos toca llegarlo a comprender, no por nuestra propia inteligencia o sabiduría humana, sino que necesitamos la sabiduría divina para poderlo comprender y así de esa manera lo podamos también proclamar, predicar en este último mensaje que se le dará al mundo entero. Sigue diciendo la sierva del Señor, la ley de Dios debe ser magnificada. Sus afirmaciones deben presentarse en su carácter verdadero y sagrado, para que el pueblo pueda decidir a favor o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será acortada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo debe sonar de un extremo a otro de la tierra para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que concluye la obra del tercer ángel, mis queridos amigos. El mensaje
del tercer ángel llevará a cabo la comprensión final del misterio del Evangelio. Se predicará el Evangelio en estos últimos tiempos de una manera más clara, mis queridos amigos. Y sigue diciendo el comentario bíblico adventista, el volumen 7, página 984, dice la sierva del Señor: la proclamación del Evangelio es el único medio en el que Dios puede emplear a los seres humanos como sus instrumentos para la salvación de las almas. Qué interesante. A medida que hombres, mujeres y niños proclamen el Evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá en los corazones de los verdaderamente arrepentidos a su ley. El espíritu animador de Dios, obrando a través de agentes humanos, lleva a los creyentes a ser una sola mente, de una sola alma, amando unidamente a Dios y guardando sus mandamientos, preparándose aquí abajo para la traducción. Qué interesante, mis queridos amigos, de estar en este grupo final y ser parte del grupo que va a predicar el mensaje de los tres ángeles de una manera más clara. La pregunta dice: ¿cuándo se dará al mundo la presentación más clara y completa del Evangelio? Hermanos queridos, déjenme decirlo que el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado donde ya este misterio del Evangelio ya se está predicando en diferentes lugares de este planeta. Si tú aún todavía no has escuchado, no has entendido el misterio del Evangelio, es necesario que podamos juntamente conocerlo de una manera más sencilla, y es necesario que nosotros tenemos que llegarlo a conocer y poderlo predicar a aquellas personas que aún todavía no conocen. Mi hermano querido, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo ya muy difícil, es un tiempo crítico, donde las costumbres, las predicaciones, los sermones de todo tipo han abundado en las iglesias, en todo lugar donde se reúne el mundo cristiano. Pero aún todavía no le han puesto énfasis al Evangelio. No se conoce al Evangelio aún en muchos miembros de las iglesias que se reúnen. Pero mis queridos amigos y hermanos, es un privilegio, lo vamos a decir así de esta manera, que tú y yo podernos profundizar con el conocimiento del Señor, no de nosotros, y de poder conocer más de este mensaje, que es el mensaje del Evangelio eterno, que en este último tiempo se va a ir dando a conocer de una manera más clara y sencilla por sus siervos que el Señor utilizará. Tú no estás exento a esta predicación y a este conocimiento, mis amigos. Están siendo llamados para que también ustedes formen parte de este grupo selecto que el Señor llamará para que dé a conocer al mundo entero el poder del Evangelio eterno. Mis queridos amigos, ha sido un privilegio de estar una vez más con ustedes. Hemos estudiado el misterio del Evangelio, y que sea de ayuda para ti en tu crecimiento espiritual, y que también puedas compartirlo con todas aquellas personas quienes te rodean. Que tengas un bonito día, que el Señor me los bendiga. Muy buenos días.